ataques a los choferes continúan. Nos vamos en vivo. Vamos a ver imágenes de lo que ha ocurrido esta madrugada, precisamente en el Cercado de Lima, luego de que se da este atentado. Lo estamos viendo justo en pantalla. Este es un paradero en el Cercado de Lima y ahí hay combis, miren ustedes, hay tránsito de personas y desde esta moto, en plena circulación, ni siquiera es que entran al carril auxiliar, en plena circulación hay dos en moto y emprenden el ataque indiscriminado, porque no parecen calcular a un vehículo en específico, no simplemente disparan a matar por disparar. Realmente impresionante. Aprovechan que están estacionadas en fila estas cústers, estas combis, y balean sin ningún tipo de previsión. Ellos simplemente disparan. Esto es parte de una maniobra extorsiva, parte de un operativo criminal. Vamos a conocer más detalles. Estamos enlazados en estos momentos con nuestra compañera Nayeli Garayar, precisamente en el lugar donde han ocurrido estos hechos. Nayeli, te escuchamos. Así es, Alfonso Albina, buenos días. Y lamentablemente tenemos que informar que es un nuevo ataque por parte de la banda criminal La Federación. Lo que vemos es uno de los más de 10 impactos de bala que finalmente cayeron a pasajeros y también conductores e incluso los cobradores que estaban estacionados exactamente en este lugar. Son al menos 6 combis que estaban estacionadas en la avenida Argentina y es en las cámaras de seguridad donde vemos que una motocicleta es quien baja la velocidad justo al frente del lugar en donde estaban estacionados, porque este paradero es muy conocido y también es un lugar en donde suben bastantes pasajeros a altas horas de la noche. Esto ocurrió a las 9:18 de la noche y lamentablemente tenemos que informar que son 5 heridos. Uno de ellos tiene un impacto en la cara y está en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Ramón Castilla. Los familiares están pidiendo ayuda ya que está enfrentando un grave proceso ahora en el hospital. Hasta el momento no hemos visto que ha llegado alguna unidad de la Ruta B, esta ruta que cubre la avenida Argentina hasta el Callao. Sin embargo, al momento en donde los mismos transportistas estaban intentando ayudar a los pasajeros, les llega un mensaje, compañeros, y podemos visualizar que es la Federación quien se atribuye este ataque. Ya hemos conocido anteriormente esa banda criminal que ha sido parte de ataques a transportistas del Callao, en Fawcett. Entonces, es algo que nuevamente se está repitiendo en este lugar. Señor, buenos días. Usted aparentemente también pasa por este... Yo trabajo acá al costado de Duarte. ¿Hasta cuándo este gobierno misericordia inhumano no va a tomar medidas? Todos los días, y mire, ve, hay familia, hay niños, en los carros también. ¿Supo del ataque a los transportistas? Que supe, no, recién me he enterado, yo trabajo el turno de día, esto ha sido en la noche. Dice que está por el frente, y así no es, pues. ¿Hasta cuándo este gobierno inhumano? Pasajeros también han sido atacados. También, tú siempre, cuando ellos meten rafa, mata a cualquiera, acá a los parados. ¿Trabaja por aquí? Yo trabajo acá a la vuelta, en Duarte, en turno de día. Recién me enteró mi compañero, me dice, hay que cuidarnos, me dice. Hasta acá llegaron los desgraciados. Este gobierno miserable, el Congreso... Sí, señor, muchísimas gracias. Bueno, es la indignación, compañeros, de también una de las personas que trabaja por este lugar. Y es que sí, justamente en esta parte, esta avenida que es muy concurrida, hay varios comercios. Entonces, también están expuestos a ser víctimas de estos ataques. Sí, Nayeli, este comunicado que ha sido... publicado, me imagino que en las redes sociales, ¿se conoce precisamente a quiénes le habría llegado o dónde habría sido publicado? Que nos pueda dar un poco más de detalles sobre esta nueva organización criminal, esta banda criminal que viene aterrorizando Cercado de Lima. Claro, Alfonso, sucede de que los transportistas lamentablemente ya están siendo extorsionados, les están cobrando cupos diarios. Entonces, estas mismas personas que les escriben, parte de organizaciones criminales como la Federación, son quienes suben estados
voz, por medio de WhatsApp. Entonces todo esto le va llegando a los transportistas, que son agregados, digamos, también a grupos que finalmente sirven para comunicarse con ellos y exigirles este pago y también, ¿no?, atribuirse estos ataques que lamentablemente son diarios. Ya es el segundo ataque, incluso entendemos de que un transportista de esta misma ruta ha fallecido a causa de lo mismo, ya que en el Callao, en Fawcett, habrían atacado también a uno de estos conductores y son estas bandas criminales, exactamente la Federación, quien se atribuyó este ataque. Muy bien. Vamos a Nayeli. regresar en cualquier momento para ampliar esta información. Gracias, Nayeli. Volvemos. Bueno, hay una persona que ha fallecido, una verdadera batalla campal, es lo que se ha registrado en San Juan del Lurigancho. Pandilleros, por doquier. Ya lo mataron. Fue asesinado a disparos durante un enfrentamiento entre vándalos en el asentamiento humano Casuarinas de Nueva Vida en San Juan del Lurigancho. Nosotros ya estábamos durmiendo, escuchamos los ¿A qué hora más o menos? Ahora sí, entre 10:30 de la noche. 10:30 de la noche. Sí, lo único que fue es meternos pues bajo la cama o acurrucarnos porque en sí fue varios brazos que pasaron. El hecho ocurrió cuando un grupo de vándalos vinculado a Alianza Lima intentó sorprender a sus rivales de Universitario. Sin embargo, el ataque terminó volviéndose en su contra. En medio del caos y los disparos, un joven perdió la vida y fue abandonado por sus propios acompañantes que minutos antes se habían llegado hasta el lugar a lidiar la pelea. Creo que han venido a buscar de problemas los de aquí. Y se habrán enterado que iban a subir y le habrán esperado pues, con pistola a los de aquí. Y fue donde agarraron al joven ahí y lo mataron. Lo mataron porque lo dejaron tirado ahí. Esta losa deportiva que sirve para la distracción de los niños de la zona, por la noche se convirtió en la escena de un crimen. Ya lo mataron. Los vecinos piden presencia de las autoridades en este lugar, que en horas de la noche se convierte en tierra de nadie. Se ha convertido un poquito peligroso esta zona, pero las autoridades no hacen nada, pues. Es culpa de las autoridades. Según lo que me han comentado, dice que llamaron a la policía y la policía nunca llegó después cuando el cuerpo había desaparecido. Eso. Este tipo de hechos evidencia una vez más que estas peleas entre vándalos sigue causando terror en los vecinos y lo que es peor, sigue cobrando más vidas. Ya lo mataron. Y en La Perla, un policía disparó contra un presunto delincuente menor de edad luego de que éste intentara atacarlo con un arma de fuego. Los vecinos de la zona aplaudieron esta labor por parte del policial y exigen más seguridad en la zona. Hizo el ademán de tener un arma de fuego y fue neutralizado. Un ciudadano venezolano de 17 años que, acompañado de otra persona a bordo de una motocicleta, se acercó de forma temeraria hacia un transeúnte. Un efectivo policial que patrullaba por la zona visualizó al sujeto hacer el gesto de sacar un arma. El agente les pide detenerse y ante la negativa de esto, abrió fuego. Claro, eso es lo que tengo entendido, ¿no? Que lo han neutralizado sobre todo para velar por su vida, ¿no? Porque tiene defensa, ¿no? Pero así está todo movido, cara. El efectivo realizó el protocolo de pedirle al sujeto que se detuviera. Este hombre, tras ser impactado por la bala, cayó al suelo. En el lugar se encontró el arma de fuego que portaba el detenido.
que nosotros como municipalidad queremos resaltar es el valeroso accionar de este efectivo cuyo nombre no podemos revelar por un tema de seguridad, y también indicar a los vecinos que nuestras cámaras están operativas y al servicio de la población. Según mencionaron vecinos del distrito Chalaco, la oportuna reacción de este agente policial es un caso aislado, puesto que la sensación de inseguridad en la zona no desaparece. ¿Cómo está la seguridad por aquí? Lo que... aquí no matan la comisaría, pero parece que esto fuera tierra de nadie. Y acá han matado a varias personas ya, en esta zona acá a la espalda, hará 20 días, después allá más a fondo. Acá hay que cuidarse cada uno. Uno mismo. Uno mismo, no hay, vas denuncia, te den 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y te buscan y después no hay seguridad. El conductor de la motocicleta que trasladaba al menor huyó, pero la policía ya está tras sus pasos. Por su parte, el delincuente herido fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión en el Callao y tras su recuperación permanecerá detenido. Cambiamos el tono de la información para hacer una importante recomendación. Visite Danza, un lugar donde la danza y la gastronomía se unen para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú. Vamos a hacer también mención a la renuncia, ¿no?, a esta hora que se confirma del ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, luego del escándalo por la denuncia, ¿no?, por violación sexual contra una mujer cuando ella tenía 16 años. Eso no es delito. Mi pecado fue enamorarme. Intentó construir una estrategia y hasta preparaba una conferencia de prensa, pero cada palabra lo hundió más, hasta no ser más parte del gabinete. Se ha encerrado 48 horas en su despacho, en el Ministerio de Energía y Minas, en San Borja. No atiende a nadie, no sale ni a almorzar, está ahí enclaustrado, tratando de encontrar una salida a este gravísimo problema, y anuncia conferencia de prensa para el día lunes. Su delito lo llevó a renunciar. Este es el comunicado de Presidencia de la República, donde increíblemente, lejos que el presidente José María Balcázar lo aparte, le agradece por los servicios prestados. Fue él mismo el que acabó reconociendo lo que hizo, el abuso sexual contra una menor de 16 años, cuando él tenía 47. Pero Ángelo, hasta mi hijo, hasta Bruno me reprocha, ¿cómo pudiste tener un hijo con un hombre de 47 años y tú teniendo 16? Bueno, si eso es el tema, pero ya no hay salvación, pero eso está hecho. De nada valió el comunicado de Ángelo Alfaro, que fue más un tremendo papelón. Que la denunciante ha recibido dinero y un departamento a cambio de mancillar al ministro, ¿no? El ministro se siente mancillado cuando la mancillada es la víctima. Lo único que le importaba a Alfaro era su honor. Su víctima jamás le interesó. Usted se victimiza cuando es en esta historia el presunto victimario, el victimario que se victimiza, el denunciado que denuncia. Es impresionante la sangre fría y la sinvergüencería de haber escrito esta cosa absolutamente ininteligible. El abuso sexual contra una menor de edad jamás prescribe. Y por más que el hecho ocurrió hace 26 años, los fantasmas del abuso volvieron. Ángelo Alfaro, por más que escondió a su hijo en Australia, está fuera. Ahora solo queda que la justicia haga su trabajo. Bueno, luego de su renuncia, que se ha dado en las últimas horas, él amenazaba a esta mujer que había presentado estas declaraciones, no solamente en Willax Televisión, sino en otros medios, con destapar cosas del pasado para poder involucrarla a ella en hechos más comprometedores con respecto a la custodia de su hija. Vamos a conocer todo el detalle sobre esta relación de presiones y bastante deleznable por parte del exministro de Energía y Minas. Esfuérzate de que no salga nada, ni en Willax ni en otro. No quiero exponer todos tus registros policiales y penales con el papá de Bruno. Sería una pena hacerlo.
Es la amenaza de un ministro que sabe que lo están poniendo en jaque luego que saliera al descubierto la relación que tuvo con un adolescente de 16 años cuando él casi le triplicaba en la edad. He recibido un mensaje del señor Angelo Alfaro Lombardi, padre de Giuseppe Alfaro, y también donde él me dice, qué pena Donna, porque mi segundo nombre es Donna, donde me dice que te estés haciendo pública o te estés haciendo conocida mediante este medio televisivo, me dijo, con el fin de hacerme quedar mal, o cuánto te pagaron. Giuseppe tiene muchos recuerdos tuyos y no buenos. Yo no me canso de repetirle tiempo al tiempo. Si en lugar de mandar esa nota amenazante hubiese sido una madre que quiere recuperar a su hijo, otro sería ahora el cantar. Fue el temeroso mensaje del ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, ante la posibilidad de que su caso salga a la luz y comience el escándalo. Incluso insinuó que Jennifer hacía la denuncia por dinero, cuando en realidad es el dolor de una madre por no poder ver a su hijo durante 10 años. Para que sepa el señor Alfaro que yo no he sido pagada por ustedes. ¿Por qué se esconde? El señor también me propuso tener otro hijo después de eso. Al respecto, el presidente José María Balcázar trató de justificar que el ministro supuestamente intentaba formar una familia con una menor de edad. Pero él dice que ha formado una familia de muchos años y que de pronto aparece este tipo de denuncia con otro tipo de connotaciones. El mandatario, quien tiempo atrás se mostró como defensor del matrimonio con menores de edad, dice que aún no ha conversado con el controvertido ministro, pero que no descarta sacarlo del cargo. Puedo conversar con él y que me dé toda la información, y si hay que remover, vamos a tener que removerlo. Aunque en entrevista para El Comercio, el presidente José María Balcázar calificó como un asunto familiar la denuncia en contra del ministro. Por su parte, Alfaro ha intentado revertir la denuncia con un comunicado donde señala que tiene pruebas que demostrarían que no incurrió en delito de violación y denunciará a la madre de su hijo por difamación y chantaje. Un escándalo que parece no remecer los cimientos de un ejecutivo que estaría pasando la situación por paños fríos para poder sobrevivir hasta el 28 de julio, el día en que entreguen el mando al nuevo gobierno. Bueno, y este es el comunicado que daba a conocer Palacio de Gobierno, Presidencia de la República. El señor Angelo Alfaro ha presentado su renuncia al cargo, o sea, él ha renunciado. No se menciona si es que se lo han pedido o no. El gobierno expresa su reconocimiento y agradecimiento, dice, por los servicios prestados. ¿Ha estado cuánto tiempo en el ministerio? Ha sido ratificado por el nuevo gabinete de Luis Arroyo. Estaba con Denis Miralles también como ministro de Energía y Minas. Fue uno de los 7 que se ratificó en la última juramentación. Esta cartera. Bueno, esa le dicen, reiteramos el compromiso de continuar trabajando de manera firme y demás. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo cierto es que el desfile, ¿no?, de políticos tratando de blindar a este ministro acusado de violación sexual es realmente obsceno. No hay otra palabra. Desde el presidente de la República señalando que era un asunto familiar, como si el presidente de la República no supiera, como lo sabemos todos, al menos los que estamos en periodismo, que cuando hay un caso de violación sexual o daño a un menor de edad, lo primero que hace la policía es investigar al entorno cercano, al entorno familiar. Entonces, ¿de qué asunto familiar puede hablar el presidente de la República tratando de justificar, ¿no?, el accionar de este obsceno, realmente? ¿No? Lo que anoche señalaba, me enamoré. ¿Así? ¿Quién se enamora de un menor de edad, por favor? Y el abogado Wilber Medina, tratando de justificar lo injustificable como si no tuviera hija. Todos tenemos hijos, primos, nietos, sobrinos. Que le pase a uno de nosotros, ¿no? Entonces el presidente de la República se jacta diciendo, pero es que esto es un tema familiar. Entonces todos los casos de violación sexual, como hay familiares, vecinos o entorno cercano de por medio, que no se investigue, pues, que quede allí.
como si ese fuera realmente el argumento. No se está haciendo nada justamente por la protección de las víctimas de violación sexual. El año pasado hemos cerrado con 13.000 mujeres violadas. 13.000 mujeres violadas en una escalada que esto, con personas con esa mentalidad tan cavernícola, va a seguir aumentando. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros? Son cositas, ¿no? Son cositas que vamos a hablar. Y mientras tanto, el Ministerio de la Mujer brilla por su ausencia. Esta es la calaña de personas que ascienden al poder. Esta es la selección que se hace para que luego nos representen. No nos representan. Al contrario, están haciendo tremendo daño a la niñez y a la adolescencia. Son las 6:48. Vamos también a mencionar a esta hora a los sobrinos de César Acuña, porque esto sí queda en familia. Y el copamiento que ellos niegan desde Alianza para el Progreso. Hemos identificado a 3 sobrinos de César Acuña. En el Perú el apellido pesa más que el cartón. El árbol genealógico más rentable del país, el de la raza distinta, son los sobrinos de César Acuña. Andy Acuña Chaparro, arquitecto formado en la Universidad César Vallejo. En los últimos 5 años ha acumulado contratos con el Estado por 279.000 soles. Arrancó en el gobierno de Pedro Castillo en el MTC. Su suerte mejoró con Dina Boluarte, con quien llegó a facturar hasta 27.000 soles en el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero. Julio César Fernández Acuña, otro sobrino con suerte. Él se acomodó en E-Salud. Su ascenso es envidiable. De ganar 14.000 soles en el 2024, saltó a los 19.500 este 2025. Su maestría en gestión pública fue otorgada por la Universidad de su tío. Sheila Acuña García no perdió el tiempo. Apenas un año después de egresar ya tenía un contrato en la Municipalidad de Magdalena. El alcalde de ese entonces, Francis Allison, quien militaba en APP. Y para cerrar el cuadro de favores, Carol Acuña Palomino. En las aulas de la Universidad Familiar dio el salto directo a la SUNARP en Trujillo. Una orden de servicio de 6.000 soles para confirmar que en la ciudad de la eterna primavera, el apellido Acuña siempre florece. En el país de la plata como cancha, el éxito es marcado por el ADN y el Estado es utilizado como el gran negocio de la familia Acuña. Bueno, vamos a pasar a hablar precisamente sobre este contrato millonario que se ha generado en E-Salud para un servicio de alimentos. Estamos hablando de Magna Perpetua Sánchez Terán, representante legal de la empresa de inversiones de alimentos del norte, que no ha sido ubicada tras la controversia generada por esta adjudicación millonaria. Todos los vínculos entre la familia Horna y el Seguro Social, que tendría que responder Alianza para el Progreso por los intereses presuntamente que se levantan dentro de esta relación. Cada vez se va demostrando cómo el Seguro Social de Salud de todos los peruanos ha caído bajo el control de César Acuña a través de la familia de su nuera, Brunella Horna. Un día después de la revelación de Beto Asaber, uno de los socios de inversiones de alimentos del norte, Jorge Alberto Ferrepita, viajó a Ecuador. 15 días después, no ha regresado. También buscamos a Magda Perpetua Sánchez y según su hija, también está no a vida. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doña Magda? No, ahorita no se encuentra. ¿A qué hora llegará? No, ahorita está de viaje. Ah, está de viaje. ¿Cuándo llegará? No sé, pero lo pueden llamar por WhatsApp. ¿Dónde trabaja? Porque está trabajando acá en Chiclayo. Sí, pero ahorita como pasó esto, ahorita... Tenía que irse. El escándalo se agravó cuando Cuarto Poder reveló que la empresa Inversiones de Alimentos del Norte ganó un servicio por 2 millones de soles para el servicio de alimentación del Hospital 2, Luis Heisen Inchaustegui de Salud. Negar un hecho tan evidente de una relación directa y a partir de ahí ver contratos de servicios o de compras vinculada a la familia Acuña realmente es indignante. Como este caso del contrato del Hospital de Chiclayo, que es un contrato a todas luces que llama la atención y preocupa, ligado a la familia de Acuña, nos quiere decir que hay algo más. Eso es la punta del iceberg. La realidad de salud se resume en colas interminables, escasez de medicamentos, falta de camas UCI y miles de peruanos que mueren por esperar una operación. Pero los operadores de Acuña en salud tienen otra prioridad,
llenarse los bolsillos, atentando una vez más contra la salud de todos los peruanos. Pero lo que viene es más contundente, porque le han hecho un seguimiento tremendo destape. Está prohibido que se utilicen los fondos, los recursos de una universidad para campaña electoral. Atención a las autoridades electorales. César Acuña, el partido de Alianza para el Progreso, sí lo está haciendo. Han captado a trabajadores de la Universidad César Vallejo y asistiendo, organizando y trasladando personas de la universidad para ir a las presentaciones de Acuña, a los mítines, a toda la organización para que puedan estar ellos allí. No pueden negarlo, porque hasta se los ha visto comprando otros polos para tratar de pasar desapercibidos cuando ingresen a la universidad. Estos son empleados de la Universidad César Vallejo de Los Olivos que han sido captados en las actividades. Hasta se van en los buses de la César Vallejo a la campaña o a los mítines de César Acuña. Entonces se está utilizando todo el mobiliario, sillas, vehículos, el gasto en polos y además un local de la universidad que queda en coma, así que hasta hace poco funcionaba como un centro de idiomas. Por supuesto, le preguntaron a César Acuña: señor, esto está prohibido. ¿Cómo es posible que estos trabajadores de la universidad vayan a sus mítines, que se estén utilizando los ómnibus, todo el mobiliario y la maquinaria de la César Vallejo para sus mítines? Y él agarra y que respondió fiel a su estilo, ha dicho que a los trabajadores no se les puede prohibir, pues, si ellos desean apoyarlo. Eso está prohibido. Vamos a estar atentos al pronunciamiento de las autoridades electorales en ese punto. Y en el programa Ahora y en la Hora, Christian Hudtwalcker ha criticado precisamente a César Acuña por utilizar streamers jóvenes que se dedican a hacer contenido en redes sociales para de esa forma empujar su campaña política en estas elecciones. Él lo ha calificado como un payaso y un hombre que en la política ha fracasado. Los actos de César Acuña, su familia respecto de sus negocios, etcétera, son para generar indignación, pero cuando uno lo ve a César Acuña es un poco payaso. O sea, da risa por finalmente uno no querer llorar. La manera como hizo su fortuna. Y tengo que decirlo pues una y otra vez, y discúlpenme el término, porque esto no es hablar de acusarlo de... Lean el libro de Christopher Acosta, o sea, es el prototipo del pendejo peruano. Y si tú en verdad crees que un país puede dejar de ser subdesarrollado teniendo como virtud máxima la pendejada, discúlpenme el término, estás perdido. En un país donde no rige el imperio de la ley y de alguna manera la meritocracia, nunca sale adelante para el bienestar de todos los ciudadanos. Si tú eres tan pelmazo de que te quieres comer la pendejada como una virtud, claro, siempre vas a querer ese que tú ves en la calle, que es el que se quiere pasar la luz roja, que se cree el más vivo, etcétera, etcétera. Pero eso, obviamente, en un término global como político no te conduce a nada. Por eso César Acuña como político es un fracasado, más allá de acaparar poder y obviamente de darle gollerías a la gente que está a su alrededor. En términos fáciles, plata como cancha para la gente que lo rodea. Que hizo una fortuna, por supuesto que la ha hecho, y un mérito yo tendría que darle, la manera como se ha venido desvinculando del manejo académico, si se quiere, de la Universidad de César Acuña, porque también lo decía con Cachita respecto a las mentes brillantes, pero sí tengo que decir que he conocido gente muy capaz que ha salido de la Universidad César Vallejo. Y seguramente tendrá que ver con haber contratado a gente como Beatriz Merino, que se le cuestiona que no tenga, digamos, la claridad, la transparencia para criticar a la Acuña político, pero es lo que es. Bueno, lo cierto es que parece que la estrategia desde César Acuña sería que el Estado sea la bolsa de trabajo de los estudiantes de la UCB, de la César Vallejo. Cuidado con eso, porque no vaya a ser que tanto va el interés de llevar a los trabajadores de la César Vallejo a sus mítines y tal, y terminen copando no solamente de salud, sino que no tengan un poco más de poder y terminen los estudiantes pensando que pueden saltar
de la universidad al Ministerio de Salud y a los demás entes estatales. Por lo pronto, los streamers parece que están muy entusiasmados. Nadie les ha dicho que podrían estar cometiendo también un delito, vean. Muy bien, y hablando sobre la sacada de vuelta a la ley, hablando sobre la cultura del más vivo, ¿no? Vamos a pasar a ver lo que ha estado ocurriendo con Víctor Cutipa y Roberto Sánchez, candidatos en estas elecciones por Juntos por el Perú. Dos izquierdistas que están utilizando a los trabajadores de su despacho para hacer campaña política. Algo que aparentemente no han entrado en razón para darse cuenta que podría ser un delito bastante grave y sancionado no solamente por las instancias del Congreso, sino del Jurado Nacional de Elecciones. Dejaron las oficinas para ser animadores, fotógrafos, coordinadores y hasta... Dejaron las oficinas para ser animadores, fotógrafos, coordinadores y hasta guardias de seguridad. Son trabajadores que deberían estar en el Congreso, pero ahora están en campaña junto a sus jefes, Roberto Sánchez y Víctor Cutipa, de Juntos por el Perú. ¡Juntos por el Perú! Este hombre que se queda sin voz, buscando captar votos para Cutipa, es Mario Janampa, ex auxiliar parlamentario, a quien incluso disfrazó como el Chavo del Ocho. Con él también viajó Alfredo Huiza, asesor en el Congreso, pero todo un coordinador de sus actos proselitistas cuando inician los mítines. Para darle interacción en sus redes, llevó como fotógrafo a Fernando Osco, técnico parlamentario. Roberto Sánchez también utiliza los fondos del Estado y no va a ningún lado sin Davis y Ramos. Este técnico parlamentario no solo toma fotos, también lo escolta como si se tratara de un miembro de seguridad. Si bien el Jurado Nacional de Elecciones fue claro con las reglas del juego, para estos congresistas las normas no interesan. Esa es la carta de presentación que deberá analizar el electorado para el próximo 12 de abril. Bueno, es que ese es el problema, ¿no? Cuando se cruza la línea y creen que los trabajadores asignados por el Parlamento son trabajadores de la vida personal también, ¿no? Son para sus hacer lo que sea. Pues ya hemos conocido casos en el pasado de congresistas que creen que al trabajador del Congreso lo pueden poner a hacer labores domésticas, incluso hacer las compras de la casa, comprar el pan el fin de semana, cortarle las uñas, como habíamos visto de la congresista que en paz descanse de Perú Libre. Pero es la realidad que tiene que enfrentar el nuevo Congreso que va a asumir este 28 de julio, un poco antes, ¿no? Bueno, vamos a estar atentos. A esta hora hacemos una... Hoy día empieza el debate de candidatos, por cierto, son 3 días en estas rondas que se han se han pactado con las agrupaciones políticas y el día de hoy empiezan justamente los candidatos en esta primera ronda. Vamos a ver. 2 temas que van a estar en debate el día de hoy: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, integridad pública y lucha contra la corrupción. A ver, quienes están hoy día es José Williams, José Luna, está también Carlos Álvarez, está César Acuña, Johnny Lescano, Marisol Pérez Tello, Alex González, Rafael López Aliaga, Wolfgang Grosso, Fernando Olivera, López Chau, César Acuña. Claro, y es importante precisar que en este primer grupo estaba Napoleón Becerra, ahora lamentablemente difunto y fuera de la elección. Por lo tanto, este debate va a ser solamente de 11 candidatos, a diferencia del día martes y del día miércoles, que van a ser 12 en cada uno y se van a subdividir en pequeños espacios de 2 o 3 candidatos que van a debatir sobre estos temas, ¿no? Bueno, este es el orden que se quedó, ¿no? Y que fue por sorteo, recordemos, el 23 de febrero. Entonces hoy arrancan por lo menos
Los que en las últimas encuestas aparecen primeros están Rafael López Aliaga, está Acuña, ¿no? Carlos Álvarez y Alfonso López Chao. Vamos a tener, por cierto, toda la información aquí en Willax. Muy bien, a propósito de las encuestas, tenemos ya en de pantalla, ayer, ¿no? Han salido. Esta es la última medición que ha hecho Datum Internacional, rumbo precisamente, como bien dice el titular, al 12 de abril. Así es como están las cosas a 3 semanas de los comicios generales. Se han movido, se han acomodado algunos de los primeros puestos, han bajado otros. Vamos a analizarlo precisamente detenidamente. Ya estamos casi a 20 días de esta elección. Y con la información también preocupante, ¿no? Que el 80% de los electores no sabe cómo va a votar en esa cédula que se viene y que es tan compleja. A eso súmele que de los acreditados para ser miembros de mesa, hay más de la mitad que todavía no ha sido capacitado. Entonces, el tiempo corre, estamos contra reloj y las encuestas también van mostrando algunas dinámicas que pueden ser sorpresivas. Estamos para hablar de todo esto y más con José Tello. Él sabe también mucho de temas electorales. ¿Cómo está? Un gusto, Albina. ¿Cómo ¿Qué está? tal? ¿Cómo le va? ¿Qué le parece esta encuesta? Keiko Fujimori pasa a ocupar el primer lugar. Parece que Jorge Nieto también tiene un avance, venía de muy abajo. ¿Qué impresión le deja? ¿Cuál es su lectura? A ver, acá algunas, ¿no? En primer lugar, de lo que podemos ver en las encuestas, prácticamente es un empate técnico, lo que tenemos ahí entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Ha superado ligeramente Keiko Fujimori a Rafael López Aliaga. Se ve claramente que ella ha aumentado la votación y la mantiene también, por ejemplo, en lo que se refiere al sector del elector mujer, ¿no? Ahí tiene una votación mayor que lo que ha sacado López Aliaga. Y en lo que se refiere a la intención de voto también en el interior, específicamente en la Amazonía, ha logrado repuntar bastante bien. En el sur, López Aliaga, al igual que en el centro, mantiene todavía una, digamos, superioridad, pero también hay que ver de que el bastión, principalmente López Aliaga, es Lima. Y Lima representa 1/3 del total de electores a nivel nacional. Por ende, esos 5 puntos que leía aproximadamente a Keiko Fujimori de un 14 a un 19%, marca la diferencia de manera sustancial. Sí, claro, no se ve nada el cuadro que están poniendo ahí a la izquierda, pero lo que sí podemos es contarle, ¿no? a nuestros televidentes. En el caso, por ejemplo, de López Aliaga, lo que se decía es que él tenía un bolsón electoral duro. De acuerdo a esta encuesta de Datum, ¿se puede sostener todavía ello? O sea, ¿sigue manteniendo este bolsón duro a pesar que Keiko Fujimori ya toma la delantera? Claro, recordemos que este bolso lo ha mantenido y lo ha incrementado en un momento a 3 y ha bajado al mismo nivel, a 11.7. Entonces, de alguna otra manera se ha perfilado ya un electorado que claramente se está identificando más con López Aliaga, que empezó desde más abajo, desde un 8 o 9% y fue incrementando. ¿Podríamos hablar de una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga de acuerdo a esta fotografía? Definitivamente no, porque hay un bolsón de indecisos y ese voto se está movilizando. No solamente es el indeciso, sino el elector molesto, que normalmente cuando se hacen este tipo de trabajo de campo, dice yo voy a viciar mi voto. Finalmente no lo vicia, pero sí lo moviliza a una determinada candidatura. O sea, solamente cuando se dé la elección vamos a tener claridad exacta del voto blanco, del voto viciado, principalmente. Y bueno, eso es algo que todavía habrá que verse, pero sí se va a movilizar esa votación. Y lo que resulta interesante es, por ejemplo, la caída de Wolfgang Grosso, ¿no? Como que la semana anterior, 2 semanas se sostuvo, ¿no? En tendencia hacia arriba. En tendencia hacia arriba, pero ¿sabes cuál es el tema? Si uno revisa otras encuestas, va a darse cuenta de que, por ejemplo, el sector que lo apoyaba a Wolfgang Grosso es un sector juvenil. Un sector muy fuerte, que son más o menos 6 millones de electores que van entre los 18 y los 25 años, de los cuales 2.5 millones de electores por primera vez están votando. Entonces, ahí es donde él entra con su propaganda electoral
muy ingenioso, uso de inteligencia artificial, capta al joven, pero también el joven, con los problemas que tuvo Grosso después... Samir Villaverde Samir tuvo Villaverde, un impacto en negativo. ¿Por qué? Porque el candidato cae en el peor, o sea, en el peor tema en el que puede caer un candidato, la contradicción, la incoherencia. La mentira, ¿no? Así es. Entonces, de lo que lo tenían acá se les cayó y ahí se nota claramente ese descenso en las encuestas que definitivamente ya lo relega y, digamos, a diferencia de Nieto, lo hace alejarse de ser la figura del potencial outsider. Cosa que, por ejemplo, Nieto sí está de alguna u otra manera aparentando ser. Habría que ver cómo es la tendencia de Nieto y yo creo que algo muy importante a estas alturas va a ser el debate. Porque si en el debate tiene un buen performance, podría dar una sorpresa, particularmente Nieto respecto a los demás candidatos. Ahora, ¿y Nieto apalancado por qué sector? ¿Apalancado? ¿Izquierda? No necesariamente, quizás sectores moderados, sectores de centro que ven cierta virtud en el candidato y están apostando por él. Tiene un discurso interesante, hay que tener en cuenta de que tiene experiencia gubernamental. Y aparte también buen olfato político. También bastantes cuestionamientos, ¿no? Sí, o sea, en el lado positivo el candidato va. Ahora, hay un detalle que es importante, y justamente con esto que acabas de mencionar hace un instante. El hecho de que ahorita esté en esa posición también lo va a hacer visible en cuanto a cosas negativas que pudiera tener. Lo que ocurrió con Grosso, exactamente lo que ocurrió con Grosso. Patito de feria, claro. Correcto. Es que... Ahora, Nieto y Alfonso López Chao comparten el mismo electorado, ¿correcto? ¿Podría ser que Jorge Nieto le reste puntos a López Chao? Yo diría que Nieto va a tener más facilidad de ir hacia un electorado que sea, digamos, más de centro-derecha. Podría entrar mejor que López Chao definitivamente. Creo que el crecimiento de él está bien, afectando la candidatura de López Chao, pero creciendo en otros sectores donde López Chao no crecería. Entonces, por ese lado me parece interesante, sobre todo si se despunta, y teniendo en cuenta que estamos, Albina, ante candidaturas en general enanas, porque acá hay que tomar en cuenta algo, y rápidamente. Nosotros desde el 2001 tenemos un presidenciable, ¿no? Un candidato presidenciable anfitrión, y lo voy a desarrollar rápidamente. El candidato presidencial anfitrión es el que espera normalmente al contendor para la segunda vuelta y se considera fijo para la segunda vuelta. Por ejemplo, el 2001 fue Toledo, en el 2006... ¿Y con qué margen ese porcentaje? A eso voy. En el 2006 fue Humala, en el 2011 fue Keiko Fujimori, en el 2016, perdón, en el 2011 me rectifico, fue Humala nuevamente y en el 2016 fue Keiko Fujimori. En todas esas elecciones sobre el 32%. O sea, el presidencial anfitrión esperaba el contendor con más de 30%. ¿Qué te está diciendo esta radiografía donde 2021, uno de los candidatos llega ni siquiera al 15%? 2021 y 2026 hasta el momento no tiene candidato anfitrión. O sea, simplemente todas son candidaturas chatas donde no subimos del 20% en intención de voto. ¿Eso qué impacto podría tener en la segunda vuelta o ya en la elección final? Ya lo vimos en el año 2021, fue complicado. ¿Por qué? Porque prácticamente, si vemos ahora López Aliaga versus Keiko Fujimori, es una nariz lo que se llevan de distancia, o sea, nada. Y en realidad ahí podría haber un problema en cuanto al hecho de esta, digamos, fragmentación del voto presidencial. Claro. Ahora, pero hablando de fragmentación, se ha dicho hasta el hartazgo de que López Aliaga y Keiko Fujimori van a terminar, ¿no?, con sus candidaturas fraccionando el voto de la derecha, ¿no? Y esto a beneficio de algún candidato de izquierda. ¿Qué tan cierto es en esa versión, esa hipótesis, en este escenario actual, donde Keiko Fujimori va arriba, López Aliaga ahí nomás, casi segundo? Yo diría que, por ejemplo, las candidaturas de derecha o de izquierda, si lo queremos definir así, van fragmentadas. No olvidemos que la izquierda también está fragmentada. Tenemos a López Chao, a Roberto Sánchez, a la Noca, que no ha despegado. Y bueno, viene Nieto como una figura outsider como apareció Grosso. O sea, ese es el punto. O sea, pero Nieto es de izquierda, ¿no? Sí, es de izquierda, pero hay un detalle que es importante, ¿no? Y habría que ver cómo evoluciona. Lo importante es la narrativa que tenga.
Porque, por ejemplo, en lo que se refiere a Humala, candidato visiblemente de izquierda en el 2006 y de una izquierda más moderada del 2011 con una hoja de ruta, muchas veces viene también este tema de la tranquilidad hacia el electorado diciendo que acá hay una hoja de ruta y que no se van a hacer cambios muy drásticos, muy radicales. Recordemos que eso permitió que Humala se consolide el 2011 y gane la elección frente a Keiko Fujimori, que debutaba en aquel momento en el escenario electoral, fuera de su primera elección luego de haber sido parlamentario. Y esta elección en este momento, cuando faltan 20 días, ¿cómo se podría leer en el entendido de que siempre se decía que en los últimos años hemos ido todos a votar de las narices porque había un anti muy fuerte, ¿no?, contra Keiko Fujimori? ¿Y cómo se plantea ahora esa tesis? Lo que pasa es que eso en realidad se podría dar en el escenario de que Keiko Fujimori pasa a segunda vuelta, porque nuevamente lo que nos dicen las encuestas es que los escenarios colocan a Keiko en mala situación si es que llegara a segunda vuelta, por el antivoto que ella tiene. O sea, ¿todavía persiste la situación de que cualquier otro candidato le puede ganar? Podría, porque las encuestas mismas lo están demostrando. O sea, cómo va la tendencia del anti, que es muy fuerte. Además, el rechazo que tiene ella es muy alto y eso ya es una evidencia que está corroborándose en diferentes encuestas que se vienen tomando desde el mes de noviembre y diciembre. Y frente a este escenario hipotético de una segunda vuelta entre López Aliaga y Keiko Fujimori, ¿qué tanto puede mover el tablero electoral el anti en ese contexto, en ese escenario? Lo han demostrado que ganaría López Aliaga. Además, también estaríamos ante una elección al estilo 2016, no 2021. Es decir, con dos candidaturas de derecha. Acuérdate, Keiko Fujimori, pero Pablo Kuczynski. Sería algo parecido. Entonces, digamos que no encontraríamos ese antagonismo que sí hubo en las elecciones del 2021. ¿No? Entre izquierda y derecha muy marcada. Entonces no es esta dialéctica que nos quieren decir desde Fuerza Popular que Keiko Fujimori, midiéndose en una segunda vuelta con López Aliaga, tiene más ventajas de ganar ella la elección que yendo con alguien de izquierda. Lo que pasa es que sí, el tema es el anti ahí que juega, y hay que tener en cuenta que menos anticuerpos tiene López Aliaga que Keiko Fujimori, a pesar que López Aliaga no es perita en dulce, también tiene un alto nivel de anti, pero más lo tiene Keiko Fujimori si nos ponemos a ver el tema de manera objetiva y a la luz de la evolución de la intención de voto en las encuestas desde el año pasado a la fecha. Y hay la posibilidad, analizando a quienes vienen más hacia los puestos 6, 7, que surja de allí alguien con posibilidades que en este último tramo comience a escalar. Se puede dar. Recuerda que Jorge Muñoz en el año 2018 hizo lo mismo, ¿no? O sea, llegó al debate y simplemente ahí gatilló. El debate yo creo que es un punto de inflexión. Podría disparar, por ejemplo, candidaturas que estaban muy ocultas y como que hacerlas visibles y genera un efecto outsider, pero ya se va complicando eso. ¿Por qué? Porque se hubiera visto una tendencia mucho más vigorosa y fuerte. Por ejemplo, outsider que marcó una diferencia importante fue Julio Guzmán en el 2016. Rompió el 30% y prácticamente superó a la candidata anfitriona, que era Keiko Fujimori. Correcto, el pase de la segunda vuelta era fijo entre ambos. No ocurrió así en el 2021. Castillo, a estas alturas, nadie imaginaba que iba a llegar a tener ese tipo de votación al final, y sin embargo pero los tiempos han cambiado, la cantidad de candidatos también. ¿Cómo darle forma o cómo perfilar al outsider de este siglo? ¿Cómo perfilaríamos, mejor dicho, al elector? Porque ya tienes un elector más estresado y molesto que en el 2021 y 2016. Por eso. O sea, eso también hay que medirlo, porque por ahí que también el nivel de ausentismo puede ser alto, el voto blanco nulo y viciado también puede ser alto. Ajá, pero yo creo que más de uno ha aprendido, ¿no? Luego de la elección de Pedro Castillo, donde todos después se culpaban, pero no habían ido a votar porque hubo un porcentaje alto de ausentismo. Espero que esta vez no lo repitan. Pero hasta hace algunos años lo que yo le preguntaba es, claro, se tenía la imagen del outsider, alguien que de pronto no había estado en política o no había tenido mucha participación o exposición pública y de pronto aparece en las encuestas. ¿Pedro Castillo puede ser considerado el último outsider? Yo diría que Pedro Castillo en rigor sí el último outsider. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. Él fue un dirigente magisterial. O sea, estuvo en todo ese cargamontón que le hicieron a Marilu Matters en el año 2017
ya le costó el cargo, dicho sea de paso. Entonces lo suyo siempre ha sido el tema gremialista y ha sido muy sólido como un dirigente visible. Pero, por ejemplo, no como una figura descollante en política al punto de ganar la presidencia de la República. Hoy día, por ejemplo, el outsider que pudo haber sido era Wolfgang Grosso. ¿Por qué? Porque ese sí aparecía sin una visibilidad política, a diferencia de Nieto, que se le puede decir outsider, pero más que todo por la sorpresa que da en las encuestas, más no por su trayectoria, porque es un hombre con trayectoria política, ministro de Estado, político conocido, relevante en cierta forma, o sea, no es un advenedizo, o sea, el entendimiento de lo que es el outsider tenemos que verlo desde ese punto. Quizás un político con cierta trayectoria que da una sorpresa, rompe. Venía abajo en las encuestas. Claro, o si no, una figura completamente desconocida, ¿no? Completamente desconocida. Guzmán también lo fue, por ejemplo, en el año 2016, nadie lo conocía. Sin embargo, entró con bastante fuerza. Entonces, eso hay que medirlo y hay que ver cómo se va comportando de todas maneras el elector. Yo diría que a partir de los debates que empiezan hoy, agarraríamos nosotros ya una medición más exacta de cuál es la movilización del voto, sobre todo el voto indeciso, que va a cambiar la historia de esta elección hacia el 12 de abril. ¿Y cuál es en ese caso, cuál es el perfil ahora, de acuerdo a los planteamientos que tengan los candidatos? ¿Es por el carisma en campaña que ha mostrado alguno de ellos? ¿Qué es lo que podría estar evaluando en estos momentos el elector? Lo que pasa es que el elector de alguna otra manera puede tener diferentes móviles. Por ejemplo, tenemos un elector molesto también, claro, molesto. Harto. Mucho elector puede tener la lógica, votemos por el mal menor. Eso era hasta hace algún tiempo. ¿Se puede repetir en esta elección? Podría darse en cierta forma, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay personas que pueden tener claramente identificado su voto por el mal menor, pero también hay quienes han despertado por el tema novedoso, y ese es un electorado joven normalmente. Por eso lo del fenómeno Grosso, ¿no?, de encantamiento y desencanto que se da a la luz de las encuestas, justamente con este sector etario que es la famosa generación Z. Habría que medir cómo va evolucionando el tema de las empatías, pero por ejemplo, de alguna otra manera, hay mayor nivel de empatía con una candidatura como la de López Aliaga que con la de Keiko Fujimori, y se mide claramente en el anti que pueden tener cada uno. Ahora, ¿y cuál es la estrategia? Porque hay una estrategia de todos quieren apuntar a los jóvenes, ¿no? El voto joven representa, creo que el 6%, ¿no?, del padrón electoral, un tercio. Pero ¿cuál es la estrategia detrás? ¿Por qué tenemos a un partido como Alianza para el Progreso o César Acuña invirtiendo 2 millones de soles en ese sector, en el sector de los streamers, de las redes sociales? ¿Qué tan contundente puede ser en esta elección? Lo que pasa es que este sector, que es muy emotivo, tú lo jalas hacia como se dice, llevas el agua hacia tu molino con este sector y puedes tener un efecto de contagio de candidato ganador. Más emocional. Más emocional. Y poco lector. Por ejemplo, Grosso pudo haber generado eso. En el momento en que jale esa votación, si ahorita estuviese en 8%, definitivamente el indeciso ante ese crecimiento exponencial iría movilizándose hacia Grosso probablemente. Pero eso no terminó ocurriendo, por lo que ya sabemos. Entonces, este electorado joven puede darle esos puntos sorpresivos a una determinada candidatura, esos puntos de apoyo sorpresivos que generen que el voto indeciso se movilice. La idea es tener el gancho para movilizar el voto indeciso. Ahora, yo considero que lo que vayan a tocar a partir de esta noche en los debates va a ser crucial. Si alguien sale muy contundente en el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, puede generar una visibilidad y podría movilizar ese voto indeciso. Pero también la tienen complicada muchos candidatos que solo se han amparado en las redes sociales. O sea, por ejemplo, hablo de César Acuña. Totalmente. César Acuña no va a estar pues en el debate con Cristo Rata, ¿no? O sea, el nivel, ¿no?, de exposición, de verbalización siquiera, es totalmente distinto. O sea, con los otros chicos, lo tengo que decir, no se tenía que esforzar mucho, ¿no? Porque se reían y era el hazme reír ahí y hacían un poco de bulla. Pero ahora la situación es complicada. ¿Qué otro candidato que no ha tenido ese nivel de exposición, de explicación de planes de gobierno, propuestas, podría tenerla complicada en el debate que empieza hoy? Bueno, habría que medir, por ejemplo, el tema de Grosso,
que si te pones a ver es muy probable que lo golpeen con el tema de Samir Villaverde, porque también algo que se ve en el tema de los debates es el golpe. López Aliaga, por ejemplo, la podría tener complicada porque recordemos que en el 2021 no tuvo una buena presentación en el debate. Ni en el CADE. Claro, habría que ver cómo se presenta ahora y realmente, bueno, eso le puede pasar factura también si es que no entra, digamos, bien posicionado ahí. En el caso de Keiko Fujimori, yo creo que ella tiene una ventaja, más allá de la experiencia ya de tener 3 elecciones a cuestas. Claro. Es algo importante. Es como ir a exponer en un aula para ella. Pero si te das cuenta, el mensaje del fujimorismo está muy preciso hacia el tema de seguridad y orden. Entonces apunta a algo que también la evidencia de las encuestas desde el año pasado advierte. Figuras como la de Bukele es súper bien vista en el Perú. Orden. Seguridad es el primer tema de agenda para los peruanos. Orden. Entonces el fujimorismo va hacia la imagen de Fujimori y decir, Fujimori puso orden en el 90, Keiko va a poner orden ahora en el siglo XXI. Entonces es esa narrativa la que si se focalizan ahí le podría, digamos, dar puntos a favor. Entonces, en realidad el debate es un asunto que va a marcar, o sea, una diferencia, yo creo, a estas alturas. Pero ¿Suma puntos de todas maneras? Suma puntos de todas maneras, pero sobre todo la movilización del voto indeciso. Vamos a ver qué es lo que pasa, que se siga reduciendo ese voto de indecisos y que... Es que en verdad, porque se tiene que reducir a efectos de que se legitime más esta elección. O sea, esta elección baja en niveles de legitimidad. Una enorme cantidad del electorado no va, o sea, por nadie. Entonces, tenemos que la legitimidad y por ende esperemos que esa movilización del voto sea crucial. Vamos a estar atentos. Gracias, José Tello, como siempre, un placer, experto en temas electorales. A propósito de uno de los candidatos, Jorge Nieto, ¿no? ¿Hablamos de Jorge Nieto? ¿Sí? ¿O lo pasamos para después? Jorge Nieto ha respondido por estas acusaciones de presuntos pagos que habría recibido por la campaña de Susana Villarán. ¿Qué es lo que ha dicho? Vean. Candidato, ¿cómo está? Buenos días. Stephanie Medina de Contracorriente. Le espero, por favor, si me puede responder algunas preguntitas. Si me permite preguntarle sobre su patrimonio, nosotros en Contracorriente hemos hecho varias investigaciones. Ya he explicado. Una preguntita nomás, de 1,5 millones a 5 millones en un año. Mire, le voy a decir, no quería decírselo, en fin, ya no voy a decir, se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar. Yo hice una declaración jurada. La hice cuando fui ministro de Cultura. En esa declaración jurada no incluí un ahorro que tenía en un banco. ¿Por qué no lo incluí? Porque no nos llegaron a tiempo los montos de ese banco. Por tanto, le pregunté a la persona que hacía la declaración, ¿yo puedo completar esa declaración después? Me dice, no hay ningún problema. La completamos en diciembre de ese año, siendo yo ministro de Cultura. Lo que sí hemos podido confirmar es que Nora Bonifaz sí formó parte de Somos Perú. En este programa hemos publicado el expediente completo sobre lo que Susana Villarán y José Miguel Castro dijeron sobre Jorge Nieto Montesinos. Él tiene una investigación a cuestas por lavado de activos, acusado de recibir más de $120.000 de OAS, en el caso Las Chalinas Verdes. Tanto la señora Villarán como el funcionario de la empresa OAS dicen ambos, no he dado una instrucción para que se le pague, no conozco que se le haya pagado, reconozco que tengo una deuda, dice ella. Y el funcionario brasileño es más categórico. Él dice, cuando le preguntan sobre el hecho, dice, no lo conozco. Y tiene razón, porque no me conoce. Es bien difícil que una persona que le entregó usted una enorme cantidad de dinero diga, no lo conozco. Jorge Nieto y sus allegados ven las investigaciones que se hacen en Contracorriente. ¿Será tal vez por eso que desde las páginas de los grupos de WhatsApp que apoyan al candidato intentaron boicotear la página del canal Willax? Casas, dinero, candidatos sentenciados y una investigación fiscal en curso. Ese es el entorno de Jorge Nieto Montesinos. Bueno, y Augusto Sonda tiene razón, ¿no? Jorge Nieto ya ha estado en el aparato estatal, ha estado en un gobierno, debería dar entrevistas a los medios de comunicación, que venga, que se siente, cualquier programa de Willax. ¿Por qué tiene que estar yendo a los podcasts? ¿No? Ahí a programas amables donde no le van a cuestionar mucho, ¿no? Él sabe cómo enfrentar y si no la debe, pues no la tema, ¿no? Vean. Él es un político muy hábil, muy preparado y puede sentarse con cualquiera y debatir
ante cualquier entrevistador. Él es un peso pesado. Pero lo vemos deambulando por estos podcasts con entrevistadores que no dan la talla, o sea, que no lo van a exigir. Es verdad que está moviéndose con esto del clipeo y está generando un fenómeno realmente entre los jóvenes. Entonces, eso sí es un capital interesante que lo puede catapultar quizás por encima de López Chao, porque López Chao sí está estancado, es insípido, no tiene ninguna empatía. Por más millones que le traten de inyectar desde México, no avanza. Vamos a pasar a hablar de Alfonso López Chao, otro de los candidatos de izquierda que ya no sube, sino ahora se estanca, precisamente sobre su asesor, Jordi Segarra, el hombre del gobierno mexicano que estaría detrás de la candidatura de Ahora Nación. Este candidato, este asesor extranjero, estaría requisitoriado para poder salir del país producto de un conflicto político. Vamos a conocer los detalles, porque esto puede hacer que peligre la organización dentro de la candidatura presidencial de Alfonso López Chao. Sus horas en el país estarían contadas. El asesor de guerra sucia del candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chao, se ha colocado la soga al cuello porque está trabajando como asesor de López Chao con visa de turista. No tiene visa de trabajo. Debido a nuestra alerta dada la semana pasada, Migraciones ha iniciado un proceso administrativo contra él por haber dado una dirección de un supuesto alojamiento de Airbnb en Miraflores al ingresar al país, pero nunca se hospedó ahí. Segarra contaría con una alerta migratoria por dar información falsa o errónea. No es una detención ni una expulsión, sino el registro de una alerta administrativa de carácter informativo en el sistema migratorio del país. Pero si se comprueba que Jordi Segarra está trabajando, o sea, asesorando a López Chao, como ya lo ha demostrado Contracorriente, podría ser expulsado del país, pero antes tendrá derecho a defenderse. Tiene que darle el ejercicio de ejercer su derecho de defensa del extranjero en este procedimiento. Usted propone la nueva constitución, ¿cómo va a ser? ¿Como la de Cuba o Venezuela? Economía social de mercado peruana. Finalmente, expulsarán a Jordi Segarra, el asesor del $1.000.000 del amigo del cabecilla del MRTA, Víctor Polay. ¿Quién le paga ese millonario salario? ¿Acaso el partido mexicano Morena de Andrés Manuel López Obrador? Preguntas que Migraciones, la SUNAT y López Chao deberán responder. Muy bien, 7:35, hacemos una breve pausa comercial. No se muevan, vamos a regresar con información sobre lo que también está sucediendo en el Ministerio Público. ¿Quién será el nuevo fiscal? La decisión la tiene que tomar la Junta de Fiscales Supremo. Vamos a ver qué pasa luego de la destitución de Delia Espinosa. Además, en el bloque Elige Bien tendremos debate entre Duberlí Rodríguez de la Alianza Electoral Venceremos y Edgar Mancha de Renovación Popular, ambos candidatos al Senado.